En tu Biblia, el espacio entre Malaquías y Mateo es de una página en blanco. Esa página tiene el valor de 400 años de historia. Y acá, en la Iglesia de Jesucristo, Ministerio de la Reconciliación, haremos un estudio profundo sobre los 400 años del período intertestamental. Año 4 antes de Cristo. Nace el Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. Pero esperen un momento. ¿Por qué el Señor Jesús nació 4 años antes de Cristo? ¡Qué interrogante esta tan interesante! ¿Por qué, si la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo, el Señor Jesús nace antes de Cristo? Es por todos conocido la expresión antes de Cristo, después de Cristo. Para esto necesito ponerlos en contexto. Primero, los romanos no enumeraban los años, no era algo significante para ellos. Los romanos basaban mucho su historia basado en los personajes, en el reinado de alguien, la época de alguien o la acción de alguien. Pero esa acción no estaba asociada al tiempo en que la hizo, solamente al individuo. Pero en el caso de que se necesitase tener una medición de tiempo, entonces los romanos crearon un sistema de datación que teóricamente comenzaba en el año en el que Rómulo fundó a Roma. Y esto eran las siglas AUC, que significan Ad Urbe Condita, desde la fundación de la ciudad. En el año 1285, desde la fundación de la ciudad, se le ordenó a Dionisio el Exiguo, un monje de origen sirio que vivía en un convento de Roma, matemático y teólogo, tras profundos estudios de la Biblia y de las fuentes históricas, llegó a la conclusión de que Jesucristo había nacido el año 754 desde la fundación de la ciudad. Propuso entonces que dicho año fuese llamado el primero ad Domini, que significa el año primero del Señor. Los eruditos seguían usando el sistema desde la fundación de la ciudad para numerar los años hasta el 753 desde la fundación de la ciudad, y a partir de aquí, el año siguiente, es decir, el 754, lo consideraban como el inicio de la era cristiana, por lo que sería llamado el primer año del Señor. Hasta acá creo que todo está muy claro. Sin embargo, nosotros argumentamos que no puede ser así según los argumentos bíblicos y los eventos y los sucesos ocurridos para cuando nace el Señor Jesucristo. Entonces encontramos una contradicción respecto a la teoría de Dionisio el Exiguo y los hechos históricos sucedidos en el nacimiento del Señor Jesucristo. Estos argumentos los obtenemos de lo siguiente. La Biblia dice que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes, el cual está demostrado, pero súper demostradísimo, que murió el 750 desde la fundación de la ciudad. El 750 desde la fundación de la ciudad corresponde al año 4 antes de Cristo. Por otra parte, está registrado que Jesucristo murió el año 30 después de Cristo. Luego, si aceptamos la tradición de que murió a los 33 años, su nacimiento debió producirse precisamente en el 4 antes de Cristo. Expliquemos esto de forma gráfica. La teoría de Dionisio dice que Jesucristo nació el año 754 desde la fundación de la ciudad, lo cual equivale al primer año Domini, es decir, al primer año del Señor. Si Dionisio establece el 754 antes de la fundación de la ciudad como año de nacimiento del Señor Jesucristo, está súper comprobado que Herodes murió el 750 desde la fundación de la ciudad. Esto quiere decir que Jesucristo hubiese nacido, según la teoría de Dionisio,
4 años después que Herodes murió. Sin embargo, la Escritura dice que el Señor Jesucristo nació bajo el gobierno de Herodes. Y si Jesucristo nació bajo el gobierno de Herodes, Herodes murió en el 750, debió haber nacido al menos el mismo año en que Herodes murió. Por otra parte, en la teoría de cálculos de años de Dionisio, se registra que Jesucristo murió el año 30 después de Cristo. Si eso fue así, entonces la tradición, la cual argumenta fuertemente que Jesucristo murió a los 33 años, no coincidiría el año 30 de Dionisio con la muerte del Señor. Entonces encontramos esta inconsistencia en la teoría de Dionisio en 2 puntos importantes. Una, falla en la muerte de Herodes y que el Señor Jesucristo nace mientras Herodes está vivo, y también falla respecto a su muerte, pero los otros registros marcan que Jesucristo murió a los 33 años. Tiene 3 años de inconsistencia con la muerte de Herodes y 3 años de inconsistencia con la muerte de Jesucristo, lo cual lleva al cálculo perfecto de que Jesucristo nació el 750 después de la creación de la ciudad, el año 4 a.C., según la teoría de Dionisio el Exiguo, cuál es la teoría que se usa actualmente en la humanidad, el antes y después de Cristo. Esta es la razón por la que el Señor Jesucristo nace 4 años antes de Cristo. Muy bien, aclarado el punto, entonces volvamos con el registro cronológico. Año 4 antes de Cristo. Nace el Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. Isaías capítulo 9 versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Isaías capítulo 9 versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 7 versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El tiempo en la agenda de Dios se había cumplido. El Mesías prometido iba a llegar, era el momento indicado, no era antes, no era después, era ahora. La mano de Dios se había pronunciado y entonces el Salvador ya había llegado. La simiente prometida, el Mesías, el Cordero de Dios, ya estaba listo para nacer. Veamos a cómo se refiere el apóstol Pablo a este evento en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4. Dice: pero cuando vino al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y esto es fantástico porque Él no pudo llegar antes, porque antes no era el cumplimiento del tiempo. Él no pudo llegar después, porque después se habría pasado el cumplimiento del tiempo. Entonces, ¿qué tenía de especial ese tiempo que a Dios le pareció que era el tiempo correcto? Para ser honesto, hay muchas cosas que no sé de Dios, de su infinito poder y de por qué hace las cosas como las hace. Sencillamente porque Él es Dios. Sin embargo, sí puedo saber cuál era el contexto político histórico que dio paso al cumplimiento del tiempo, o cuál era el contexto político histórico cuando el tiempo se cumplió. Por ejemplo, veamos algunas condiciones sociopolíticas para cuando el Señor Jesucristo nació, para cuando inició su ministerio y lo que estas cosas aportaron al mensaje del Evangelio. Bien,
Veamos entonces algunas condiciones que existían para este momento. Primero, había absoluta tolerancia religiosa. Los romanos permitían que los judíos cumplieran con todos sus rituales religiosos. Había total libertad cultural. No eran reprimidos ni por su religión, ni por su ideología, ni el cumplimiento de sus actividades. Tenían una absoluta tolerancia y una absoluta libertad por parte del Imperio Romano. Existía un lenguaje común por todo el imperio, que era el griego koiné o el griego popular. Existían también buenos y seguros caminos por todo el imperio. ¿Recuerdan aquella vieja frase que dice que todos los caminos conducen a Roma? Bueno, así eran. Habían excelentes caminos que se podían transitar. Los romanos habían acabado con toda la inseguridad que existía en estos caminos. Se podía comercializar tranquilamente, se podía ir de una ciudad a otra solamente siguiendo el camino. Habían paradas de seguridad como ciertas alcabalas a lo largo del camino que no solo brindaban protección sino también ayuda al que transitaba. Era Roma entonces, para ese entonces, un imperio muy visitado de todas partes del mundo. Roma abría los brazos para que todas las naciones de todo el mundo, para que todo el comercio de todo el mundo viniera hacia su imperio a participar económica, social y culturalmente. Además, habían grandes y sorprendentes obras de infraestructura para la difusión académica y cultural. Habían excelentes servicios públicos para su época. Habían baños populares, había agua a nivel social, es decir, todos podían tener el recurso del agua, que era fundamental, y entre otras cosas podían tener servicio de luz, es decir, poder encender las antorchas, los aceites se podían comprar. Esto hacía que los servicios públicos mejoraran en gran manera. Existía un alto auge económico, social y cultural. Dado que Roma no reprimía a ninguna religión, a ninguna cultura ni a ningún credo, entonces fascinaba a los visitantes de otros países ir a Roma porque se sentían seguros y porque sabían que no iban a ser discriminados por sus creencias, ni por su cultura, ni por su lenguaje, aunque muchos terminaban hablando griego y aprendiendo el griego para poderse comunicar de manera fácil. Era notable que Roma se había convertido en el ojo del mundo, en la principal nación del mundo, en la más evolucionada, en el imperio más próspero, más poderoso, militarmente más evolucionado y el que más permitía la convivencia de todas las nacionalidades. Para ese entonces había la paz en todo el imperio. Es decir, Roma no procuraba la guerra con las naciones vecinas, ni ellas tampoco procuraban la guerra con Roma, por lo que se creó algo que se llamó la Pax Romana. Esta duró 400 años. El intento de invasiones hacia Roma era cero. Ninguna nación quería combatir con el poderoso ejército romano y el ejército romano no procuraba invadir a ninguno de sus vecinos. Estaba conforme con el imperio que tenían y lo habían consolidado y estaban trabajando para convertirse en los más grandes, los más prósperos, los más poderosos. Ahora bien, ¿qué era lo único que le interesaba a los romanos? Que le pagaran impuestos. Pues es decir, todos los territorios conquistados debían pagar impuestos a Roma. Y precisamente allí era donde los judíos eran rebeldes, pues no les gustaba pagar impuestos a los romanos y fue dentro del imperio como la manzana de la discordia. Fue el único pueblo que no quería adaptarse a esta metodología romana y no quería adaptarse al pago de impuestos y consideraban que pagar impuestos era una ofensa a Jehová. Entonces había paz en el imperio romano, pero el pueblo judío estaba totalmente decidido a librar batalla contra ellos. Al Señor Jesucristo trataron de enredarlo con esta situación. Veamos Lucas capítulo 20, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos
a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Qué honestos, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta serpiente, la pregunta tentadora. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? El Señor Jesucristo en el versículo 24 dice: Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Continuemos el curso de la historia. El año 3 a.C., Herodes Antipas inicia su periodo de gobierno como tetrarca de Galilea y Perea, y estas son algunas condiciones de su reinado. Contrajo un escandaloso matrimonio con Herodías, la esposa de su medio hermano Herodes Filipo. Herodes Antipas continuó la labor constructora de su padre. Fue responsable de encarcelar y decapitar a Juan el Bautista por instigación de su esposa Herodías. Cuando Jesús estuvo en su presencia, él le ordenó hacer milagros, pero el Señor se estuvo callado. Eso lo irritó. Lo trató con desprecio, se burló de él y vistiéndole una túnica blanca, le envió de nuevo a Poncio Pilato. En el año 39 después de Cristo fue exiliado por Calígula, emperador de Roma, y murió en el exilio. En el año 39 después de Cristo, Agripa I, el Grande, pasó a ocupar el lugar de Herodes Antipas hasta el año 44 después de Cristo. El libro de Hechos hace una referencia a este rey Agripa al cual Pablo le habla. Leamos Hechos capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Devolviéndome al año 3 antes de Cristo, pero ahora para hablar de Herodes Arquelao, este fue nombrado enarca de Judea, Samaria e Idumea. Veamos algunas características de su gobierno. Sofocó con crueldad extrema una sedición de los fariseos, matando a cerca de 3.000 de ellos. A este se refirió José, el esposo de María, cuando en los evangelios relata que José, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, en Nazaret. Para el año 6 después de Cristo, Arquelao fue depuesto por Augusto César. Sus provincias son entregadas directamente a un prefecto romano. Sigamos conociendo el curso de la historia. Entonces, veamos algunos prefectos romanos que estuvieron a cargo de Judea y veamos cómo uno de ellos influyó en la historia del Señor Jesucristo. Tenemos entonces que Coponio gobernó alrededor del año 6 al año 9. Marcos Ambivius gobernó alrededor del año 9 al año 12. Annius Rufus gobernó alrededor del 12 al 15. Valerius Gratus gobernó alrededor del año 15 al año 26, todo esto después de Cristo, y Poncio Pilato gobernó del año 26 al año 37. Veamos cómo este último influye en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, esto es el Sanedrín, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Quiero resaltar dos fechas súper importantes.
El año 4 a.C. nace el Señor Jesucristo y el año 30 después de Cristo Él es crucificado. Por supuesto, con todas las aclaratorias en fechas que ya hicimos, el Señor Jesucristo debió morir a los 33 y ya sabemos por qué es que nace el año 4 a.C. Pero hablemos ahora de las guerras judeo-romanas y los alzamientos y revueltas judías que tuvieron contra el Imperio Romano. El año 6 después de Cristo, Judas el Galileo, líder de los celotes, también llamado Judas el de Gamala o Judas el Gaulonita, ofreció resistencia armada al censo que con propósitos fiscales había sido decretado en la provincia romana de Judea por Publio Sulpicio Quirinio, gobernador de Siria, por parte de Roma. Su revuelta fue duramente reprimida por los romanos y sus hijos fueron ejecutados por esta causa. Judas es mencionado también por Gamaliel, miembro del Sanedrín, en un discurso relatado en el libro de Hechos, capítulo 5. Leamos entonces el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo, haciendo referencia a este Judas, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, refiriéndose a Pedro y a Juan, quienes hasta ahora habían liderado el movimiento cristiano después de la muerte del Señor Jesucristo. Apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bien, en el año 66 después de Cristo, y continuamos con el tema de las guerras judeo-romanas, mejor conocidas como las revueltas judeo-romanas, porque los judíos no estaban en capacidad de hacerle guerra a todo el Imperio Romano, solamente hacían revueltas para buscar la independencia de su país. Entonces, en el año 66 después de Cristo, la primera guerra judeo-romana, también llamado la Gran Revuelta, duró 7 años. La ira de los judíos se acrecentó cuando se supo que el procurador Gesio Floro había robado dinero del tesoro del templo. Los judíos mataron a 6.000 legionarios en una emboscada en venganza de este acto. En el año 70 después de Cristo, en la primavera de ese año, Tito puso sitio a Jerusalén con una fuerza considerable, 4 legiones, más agrupaciones a las que se añadían tropas de los reyes vasallos. En total, entre 30 y 40.000 efectivos sitiaron Jerusalén. Los israelitas estaban atrincherados tras los muros y bastiones de la ciudad. Ese mismo año, los romanos fueron tomando sistemáticamente diversos sectores de la ciudad hasta que la resistencia judía se desmoronó y los mercenarios de Roma destruyeron el templo de Herodes, antiguamente conocido como el templo de Esdra, quemándolo desde sus bases y luego derribándolo totalmente hasta no dejar piedra sobre piedra, tal como el Señor Jesús lo había profetizado. Marcos capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Los discípulos estaban maravillados acerca del templo, su magnificencia, su belleza, su obra de ingeniería y arquitectura los tenía totalmente impresionados. Y ellos querían llamar la atención del Señor Jesús para que apreciara esta bella obra de arquitectura. Sin embargo, el Señor Jesús les respondió diciendo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos tomaron la ciudad de Israel y los mercenarios destruyeron el templo. A pesar de que las órdenes específicas de los romanos no era destruir el templo ni la ciudad, los mercenarios acabaron con todo lo que estaba dentro sin obedecer a sus jefes. En el año 71 después de Cristo, los judíos tomaron la fortaleza de Herodión y Maqueronte, conocida como la fortaleza de Masada.
Allí se atrincheraron más de 2000 judíos, entre hombres, mujeres y niños, y tomaron el control del territorio. Para el año 73 después de Cristo, el procurador Flavio Silva puso cerco a la fortaleza de Masada en la cercanía del Mar Muerto, entre el invierno del 72 y la primavera del 73, y logró asaltarla mediante un espectacular trabajo de ingeniería militar cuyos restos todavía perduran. Cuando los soldados romanos entraron en el interior de la fortaleza, solo encontraron cadáveres, dado que todos los judíos decidieron suicidarse la noche anterior para no morir a espada de los romanos. Tercera revuelta judeo-romana. En el año 132 después de Cristo, la tercera guerra judeo-romana, también llamada la rebelión de Bar Kokhba, duró 4 años. La rebelión estalló como resultado de las tensiones religiosas y políticas en Judea. La rebelión liderada por Bar Kokhba se esparció rápidamente desde Judea central a lo largo del país, cortando a la guarnición romana en Jerusalén. Las victorias rebeldes iniciales sobre los romanos establecieron un estado independiente sobre la mayoría de partes de la provincia de Judea por más de 2 años. En este periodo, los líderes religiosos y la gran mayoría del pueblo acogió a Bar Kokhba como el Mesías esperado. Ellos le alababan, lo amaban y lo consideraban el Mesías por venir, el que unificaría a toda Israel, el que liberaría a toda Israel, el que cumpliría todas las profecías. Bar Kokhba llegó a convertirse en el gran Mesías de Israel. Los israelitas le ungieron como el enviado de Dios, lo llamaban el Hijo del Dios vivo y entre muchas otras cosas se hacían cantos sobre él, profecías sobre él y finalmente Israel estaba plena y totalmente regocijada porque su Mesías había llegado. Bar Kokhba era su amado Mesías, del que hablaban todas las profecías y el que ellos estaban esperando que libertara a Israel. El Hijo de Dios, Bar Kokhba, se había convertido en la gran hazaña del pueblo de Israel. No duró mucho hasta que este gran espejismo de Bar Kokhba cayó y como siempre Israel terminó pagando grandes consecuencias por su idolatría y por no haber aceptado al Señor Jesús como su verdadero Mesías, sino haber aceptado a este falso Mesías, a este Mesías fallido al cual todos adoraban y al cual todos amaban. Este Mesías fallido, Bar Kokhba, produjo unas consecuencias terribles para el pueblo de Israel, las cuales vamos a leer a continuación. Consecuencias de la rebelión de los Bar Kokhba. Roma sofocó la revuelta a un precio muy alto. Se perdieron miles de vidas. Roma se cansó de los judíos y decidió borrar cualquier memoria de Judea de Israel antigua. El emperador Adriano borró el nombre del mapa y lo reemplazó por Siria-Palestina. De allí en adelante Israel ya no existiría más bajo este nombre, sino que sería conocido como Palestina. Los romanos prohibieron a los judíos entrar en Siria-Palestina, la antigua Israel. Nunca más podían volver a pisar Israel y los desterró totalmente de su territorio. En lo cultural y religioso, eran un pueblo sin tierra y sin nación. Así se cumplió lo dicho por el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4 versículo 19. Y le dijo la mujer, esto es refiriéndose a la samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte, refiriéndose a Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer tiene un conflicto porque dice, bueno, o se adora en Gerizim o se adora en Jerusalén. Sin embargo, el Señor Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, refiriéndose a la gran diáspora, a la gran dispersión, a la expulsión de Israel de su propia nación. Ya no podrían entrar más, ni al uno ni al otro. Esto nos va a ayudar a entender cuando estemos leyendo el Nuevo Testamento.
Veamos por ejemplo un par de pasajes. En Santiago capítulo 1 versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Está hablando de que ya no estaban en Israel y ya no había templo para adorar. Sin embargo, en cualquier lugar del mundo que ellos estuvieran, Santiago les está haciendo llegar un mensaje de parte de Dios. Asimismo ocurre en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a estos hermanos que habían sido echados de su nación producto a la rebelión de Bar Kokhba, el falso Mesías o el Mesías fallido de Israel. Sigamos entonces con las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel por adorar a este fallido Mesías. La rebelión de Bar Kokhba estuvo entre los eventos más determinantes de la historia judía. Esto trajo una gran separación entre cristianos y judíos, así se marcaba una brecha gigantesca entre ambas religiones. Si bien los cristianos judíos consideraban a Jesús el Mesías y no apoyaron a Bar Kokhba, se les prohibió también la entrada a Jerusalén junto con los otros judíos. Es decir, hubo un grupo marcado de judíos cristianos que no participaron de esta rebelión. Sin embargo, aquí pagaron justos por pecadores. Todo el que fuese judío fue expulsado de la tierra de Israel, ahora llamada Palestina. La rebelión del pseudomesías Bar Kokhba produjo la ruina total y absoluta de la nación israelí y su extinción total como país. Trajo como consecuencia la gran diáspora y el destierro absoluto de Israel. Producto de la rebelión de Bar Kokhba, Roma realizó dentro del decreto de exilio una gran cacería y persecución de judíos. Esta cacería se extendió hasta los judíos cristianos, quienes sufrieron muchas muertes en el proceso, y después se extendió al cristianismo como movimiento. Dado que Jesús era judío y sus discípulos también, inicialmente los romanos interpretaron el cristianismo como un movimiento judío y pretendieron eliminarlo. Pero los gentiles cristianos fueron claves y determinantes y muy influyentes en la preservación del movimiento cristiano hasta que en septiembre del año 476 después de Cristo, el poderoso imperio romano en Europa occidental dejó de existir. Este superestado centralizado, que había existido durante más de 500 años, se había estado derrumbando bajo las invasiones de vándalos, ostrogodos y visigodos, y finalmente fue derrotado. Solo como un dato curioso y nada más, para febrero del año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva y oficial de la nueva nación romana, por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo un gran impacto en todo el mundo. Continuemos siguiéndole la pista a Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial y empujada por la mala conciencia de Occidente y con el respaldo de la Unión Soviética, la ONU decidió otorgar al atribulado y desperdigado pueblo judío un lugar en el que vivir. Entonces, el 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años de exilio y de haber aceptado aquel pseudo-mesías, Israel finalmente volvió a existir como nación. Fue proclamado oficialmente ante las naciones del mundo como un país soberano e independiente por el líder sionista David Ben-Gurión. Israel volvió al mapa mundial. Quiero añadirles un dato curioso. Para el año 1946, este territorio que ven acá es lo que había quedado desde el Imperio Romano conocido como Palestina, y lo que ven en amarillo eran pequeñas poblaciones israelitas. Luego que se estableció por la ONU darle un espacio a Israel en la tierra de Palestina, entonces se dividió
de manera relativamente equitativa territorio para Palestina e Israel, quienes deberían vivir como dos países hermanos. Pues resulta que a Palestina esta idea no le gustó y en 1967 decidieron invadir a Israel. Lo que no se esperaban era que Israel los iba a derrotar y les iba a quitar todo el territorio que ahora ven para 1967. Luego ellos decidieron lanzar un nuevo ataque contra Israel e Israel volvió a ganarles y volvió a quitarles territorio. Entonces encontramos ahora que Israel coexiste con Palestina y es precisamente aquí donde tenemos estos conflictos armados en la Franja Gaza y en algunos puntos de Israel como Jerusalén, porque los palestinos exigen territorio e Israel quiere tomar el control de la tierra que le fue dada desde Abraham. En la actualidad encontramos que este es el territorio de Israel y Palestina es este pedazo en blanco con esta pequeña franja acá llamada la Franja de Gaza. Entonces, Palestina tiene como capital Jerusalén. Pero ¿qué creen? Israel también tiene como capital Jerusalén. Entonces, acá Jerusalén tiene una cara hacia Israel, la cual es capital de Israel, y tiene una cara hacia Palestina, lo cual es capital de Palestina. Y actualmente todavía se lucha en el control total de Jerusalén. Así más o menos se encuentra Israel en este momento. Sin embargo, pudiera decir que Israel, en el territorio que ha tenido ganado, es una de las naciones más poderosas del mundo, muy avanzada en tecnología y con mucha capacidad armamentística, militar y etcétera, que la convierten hoy en día en una nación muy sólida. Quería regalarles estos detalles curiosos acerca de Israel, trayéndolo a la actualidad, para que tengamos un mapa general. No obstante, lo que realmente tenía que ver con este estudio era hasta la llegada del Señor Jesucristo, es decir, el tiempo transcurrido entre Esdras y la aparición de Juan el Bautista, y ese periodo es conocido como el periodo intertestamental. Quiero agradecerles a los que se han quedado hasta el final por toda su atención. Yo espero que este material les sea muy útil, les sea muy provechoso y realmente lo he hecho con mucho amor para ustedes. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Bye bye.